Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, una sobre Rüdiger y Courtois, que al parecer van a llegar tranquilamente al derbi el día miércoles, ¿no? En ese partido por la Champions ante el Patético en el Wanda, la definición. Y también otro artículo del Sport que en cierta forma busca meter mierda, como siempre, obviamente es la basura del mundo catalán. Sin embargo, el artículo no está tan alejado de la realidad y tiene relación con el tema del vínculo Vinicius-Mbappé. Partamos con el tema de Rüdiger y Courtois. El artículo está a través de la AS y dice lo siguiente: tras ser bajas ante el Rayo Vallecano, Antonio Rüdiger y Thibaut Courtois se apuntan al derbi europeo de este próximo miércoles. Ambos estuvieron ejercitándose en las instalaciones de Valdebebas, mientras el resto de sus compañeros que jugaron ayer hicieron un trabajo más suave que el resto. Rüdiger estaba aquejado de un proceso gripal que le ha tenido apartado desde el viernes. El internacional alemán, fijo en el esquema Ancelotti, formará pareja con Asensio en un eje central que se va consolidando con el paso de los partidos. Por su parte, Courtois fue baja para darle algo de descanso ante el Rayo y para que vaya superando unas molestias físicas en el rotuliano, que viene padeciendo desde hace un par de semanas. El belga tampoco jugó ante el cuadro de la franja, pero sí será de la partida también ante su ex equipo. Fede Valverde, que jugó unos minutos frente al Rayo, volverá de titular desde el lateral derecho de marcación que ha venido ocupando en los últimos encuentros. El uruguayo suplirá a Lucas Vázquez en dicha posición, algo que ya ha realizado en los últimos 3 encuentros. Básicamente eso, ¿no? Así que por lo menos vamos a tener a Rüdiger y a Courtois. Honestamente yo a Rüdiger lo veo bastante bajo. También hay que entender el contexto en el que está Rüdiger. Es un jugador que, como Fede Valverde, ¿no?, ha disputado la mayoría de los minutos esta temporada. Es un jugador que está sobrecargado, que lo han sobreexigido, y esto es obviamente responsabilidad de Ancelotti, pero también es lo que hay, ¿no? Porque al final el Real Madrid no tiene centrales, solamente tenemos a 2 centrales naturales en estos momentos, porque Álava es muy temprano para decir que realmente está a un nivel funcional. Sin embargo, lo que le pasa a Rüdiger es un tema bastante complicado, ¿no? Porque al final son unas molestias que el jugador aún no logra superar justo en el momento más importante de la temporada y que al final puede terminar afectando la dinámica del equipo. Honestamente espero que se mejore porque últimamente ha estado bastante bajo, se le ve distraído en la cancha, se le ve más lento, se le ve sin ritmo, se entiende, y al final Asensio se está llevando toda la responsabilidad y al final el chico está respondiendo muy bien. Una de las cosas que me ha gustado de Carlo Ancelotti es que finalmente se ha dejado de inventar y está dándole la oportunidad a Raúl Asensio de ser titular y de ser el central que el Madrid merece tener, porque al final el único central que realmente está en forma es Raúl Asensio. Raúl Asensio no es que sea el mejor defensa de la historia, tiene muchas falencias todavía, pero en este momento es el mejor central que tenemos, las cosas como son, porque Rüdiger en condiciones óptimas es mejor que Raúl Asensio. Obviamente por experiencia, por fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante que Carlo Ancelotti deje de inventar y le siga otorgando la titularidad a Raúl Asensio, que me parece un jugador extremadamente importante, ya que corrige demasiados errores y cada vez que está en la cancha entrega una sensación de claridad, una sensación de tranquilidad al equipo, y eso es muy importante. Lo de Courtois yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que Courtois después de la lesión no es el mismo arquero. Es un excelente arquero, sigue siendo muy bueno, pero está como a un 67-75% como máximo de lo que fue en sus mejores temporadas en el Real Madrid. Hay que ser honesto, hay que ser sincero. Yo creo que el Real Madrid ya debería comenzar a preparar un reemplazo para Courtois, porque creo que ha quedado bastante claro que Lunin no puede ser el reemplazo de Courtois, porque es un jugador que está para ser segundo arquero, no para ocupar el puesto de titular. El problema con Lunin es que es demasiado defectuoso, te juega un partidazo y después viene y la caga básicamente en el siguiente partido. Entonces Lunin no está para ser titular en el Real Madrid. Sin embargo, el Madrid ya debe comenzar a pensar en quién va a ser el reemplazo de Courtois, porque Courtois
no está mejorando, sino que cada día que pasa el portero belga está empeorando. Y ese es un problema bastante complicado, ¿no?, para el Real Madrid, y el equipo debe saber solucionar este problema. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar de este artículo que busca meter mierda, pero que al final tampoco es tan alejado de la realidad, ¿no? El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: en el Madrid ha vuelto a saltar la luz de alarma tras los últimos resultados en la liga, que le han apeado del liderato. El conjunto blanco ha vuelto a estancarse y el entorno madridista ya apunta a un conflicto permanente entre Vinicius y Mbappé. Los dos futbolistas no se entienden sobre el terreno de juego y el Madrid lo está notando tanto ofensiva como defensivamente. El periodista Antón Mena apuntó en la cadena SER que la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece. El periodista explicó que nos quieren vender una hermandad que no existe, por lo que veo eso perjudica al juego del Madrid. Los dos no se buscan y no se encuentran, y es que en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que los blancos acabaron sufriendo muchísimos para llevarse los 3 puntos, hubo varias acciones claras en las que los dos delanteros prefirieron resolver por ellos mismos a pesar de tener claros pases y malograron oportunidades claras en el detrimento del equipo. La sensación que tiene Vinicius es que el Madrid ha apostado claramente por Mbappé, relegándole a un segundo plano. El brasileño, que venía de realizar una temporada excepcional, se siente taponado ofensivamente y ninguneado en el club por el salario que percibe. Vinicius tiene una oferta impresionante del fútbol de Arabia Saudí para marcharse en verano y se lo está pensando, cosa que es totalmente falso. Vinicius lo ha desmentido, pero en fin, a pesar de que su prioridad es seguir en el Real Madrid. Eso sí, Vinicius quiere cobrar el mismo salario que Mbappé y Florentino Pérez sabe que lo va a tener complicado por el límite salarial. Tener a dos grandes estrellas en un mismo equipo siempre es complicado. Deportivamente, Vinicius también se siente descolocado. Ancelotti le hizo un hueco a Mbappé, desplazando al brasileño hacia el centro, y ha tenido que rectificar por los malos resultados del equipo. El francés juega ahora más centrado, mientras que Vinicius aprovecha su velocidad y desborde por la banda. Ahora Mbappé no se siente cómodo y no rinde lo que debería rendir sobre el terreno de juego, y empiezan a llegar las críticas y la preocupación porque es la gran apuesta de Florentino Pérez para el presente y para el futuro. El entrenador madridista está intentando que los dos jugadores intenten interactuar más entre ellos, pero ante el Rayo se vieron imágenes preocupantes sobre el terreno de juego. No se dan pases en zonas de peligro y prácticamente no interactúan, desaprovechando superioridades claras, y Mbappé acostumbra a ser mucho más ambicioso que su compañero a la hora de finalizar. El gran reto del Madrid está este miércoles en los octavos de final de la Champions ante el Atlético. Van con ventaja de 2-1 y son claros favoritos, pero una eliminación ante los colchoneros podría hacer que todo explotara. Por el momento, el entorno blanco está apuntando ya que la relación entre los dos no es buena, y eso sí que es un problemón para el futuro del equipo y del club. Mira, honestamente y claramente el artículo busca meter mierda a Vinicius y a Mbappé, claramente, principalmente porque hablan de esta oferta que Vinicius tiene, pero claramente el jugador ha dicho que no se quiere ir del Real Madrid, no una, sino por lo menos 2 o 3 veces, ¿no? Y al final es lo que es, por lo tanto esa información no es del todo real, ¿se entiende a lo que voy? Sin embargo, hay cosas que sí tiene razón el Sport y que yo también concuerdo. Tengo que concordar con el Sport esta vez porque al final tienen mucha razón. El problema que tiene Vinicius con Mbappé creo que parte en el inicio de la relación que tienen ambos jugadores, pero no es culpa de ellos, sino que al final es que Florentino Pérez siempre tuvo el capricho de Mbappé, hizo todo lo posible por fichar al jugador francés, y cuando Mbappé llegó finalmente al Real Madrid le hizo un hueco donde literalmente el jugador francés no tenía espacio. ¿Se entiende a dónde voy? Y al final yo sí siento que el Madrid ha ninguneado a Vinicius porque al final ha sido el jugador brasileño el que se ha tenido que adaptar al jugador francés y no el francés al brasileño. ¿Se entiende a lo que voy? Mbappé está en un nivel de forma atroz, literalmente un nivel de forma bastante malo, porque no sabe controlar un balón, no está rápido, no le pega al arco, no busca a los compañeros, pero es que el problema que tiene Mbappé no es solo con Vinicius, porque también Mbappé falla los pases a Rodrigo, Mbappé falla los pases a los jugadores que están por detrás, como Modric también.
le pega mal al arco, le pega mordido, se cae, se resbala. Entonces el problema que tiene Mbappé no es solo con Vinicius, es con todo el equipo, porque el jugador no encaja en el sistema de Ancelotti. Y yo creo que no es la responsabilidad del técnico en este caso, porque Carlo Ancelotti lo ha intentado todo por hacer encajar al jugador francés y no encaja en el equipo. Y al final el Real Madrid lo está sufriendo. Y ojo que este no es el único problema, porque el verdadero problema que tiene el Real Madrid está en el mediocampo, porque no tenemos a ningún interior de nivel. Fede Valverde no es un buen interior, las cosas como son. Por muy buen nivel que tenga, es un jugador que no te mueve el equipo, porque no sabe mover el equipo. Es un jugador más vertical, más de ataque. Se entiende a lo que voy, Jude Bellingham es otro jugador de ataque que no sabe mover el equipo. Y al final solamente lo puede mover Tchouaméni o Camavinga y no son expertos porque son contención. Son jugadores que su función es recuperar y entregar, no distribuir. Se entiende a dónde voy y ahí es donde realmente está el problema. Luka Modric está demasiado viejo y en los partidos donde hay que correr demasiado sufre bastante. Y es ahí donde se notan las verdaderas falencias del equipo. Y es por esa razón que Ceballos había aparecido como una luz para el Real Madrid, que al final Ceballos ocupó esa función que nadie estaba ocupando, que prácticamente es ser el jugador que administra el juego en el Real Madrid. Por eso que la ausencia de Ceballos es tan fundamental para el equipo. Pero volviendo al tema de Vinicius con Mbappé, a mí en lo personal, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, me parece que los jugadores son incompatibles porque los dos hacen lo mismo. No tiene relación a la posición, sino al tipo de jugadores que son. Me recuerda mucho a dos jugadores de hace bastante tiempo, ¿no? Que era Frank Lampard y Steven Gerrard, ¿no? Y a mí me encantaba Frank Lampard, siempre me gustó como jugador, pero cuando jugaban por Inglaterra, la verdad es que Lampard y Gerrard no se entendían, es como que desconectaban prácticamente. Y la razón por la que los jugadores no lograban tener su mejor nivel con Inglaterra es prácticamente porque los dos hacían exactamente lo mismo y se estorbaban, ¿se entiende? Y es lo mismo que pasa con Vinicius y Mbappé. Vinicius quiere encarar y Mbappé también quiere encarar. El problema es que ambos parten desde la izquierda hacia el centro y Vinicius muchas veces busca el centro. Y aquí está el problema, porque al final Vinicius, por ejemplo el día de ayer, desbordó por lo menos 7 veces en todo el partido, tiró unos centros que, a ver, eran gol prácticamente si hubiera estado Mbappé, pero Mbappé nunca estaba posicionado, ¿se entiende a lo que voy? Mbappé siempre está mal posicionado, es un jugador que le cuesta posicionarse como 9, le cuesta, por ejemplo, distribuir desde atrás y meterse al área como lo hace Lewandowski, ¿se entiende? A Mbappé le cuesta ese rol. Y al final yo creo que ese es el gran problema que tienen los dos jugadores, que Vinicius debería ser el jugador que mete el último pase y Mbappé debería ser el jugador que define. Sin embargo, Mbappé nunca está bien posicionado, muchas veces se queda fuera del área. Se entiende a lo que voy y es ahí donde está el problema que existe entre ambos jugadores. Y para mí al final la solución es complicada porque honestamente yo creo que si el Madrid se deshace de alguna forma de Vinicius por favorecer a Mbappé, el Madrid cometería el peor error deportivo de la historia y sin embargo yo no veo con malos ojos que el Madrid se deshaga de Mbappé. Porque honestamente creo que el jugador francés más estorba que aporta, las cosas como son. Pero en fin, yo creo que todavía hay mucho camino, es la primera temporada del francés. A lo mejor también le viene bien un cambio de técnico. El problema es que Mbappé tiene un historial con los técnicos, como lo ha tenido con Pochettino, lo ha tenido con Thomas Tuchel también, con Luis Enrique. Entonces Mbappé es un jugador que tiene un mal historial con los técnicos, que no ha habido algún técnico que le logre sacar un rendimiento abismal, que siempre existe un problema, que lo sacan, que lo meten, se entiende, y al final el jugador como que se molesta con los técnicos. Mbappé se ha peleado con casi todos los técnicos que ha tenido, entonces al final ese también es un mal precedente para el jugador, es un mal dato estadístico. Por lo tanto no sé si sea la mejor forma. Sin embargo es importante que si es que llega un técnico como Xabi Alonso, que me deja muchas dudas también. De hecho el Bayer Leverkusen acaba de perder 0-2 y de local, ¿no? Así que espero que quien sea el próximo técnico
pueda tener un esquema mucho más rígido y que pueda permitir que Mbappé y Vinicius jueguen en un sistema mucho más estricto, ¿no? Y que a lo mejor puedan entender mejor el juego de esa manera. Sin embargo, yo le encuentro mucha razón al Sport. En lo único que no estoy de acuerdo es que quieren hacerlo ver como que Mbappé y Vinicius se llevan mal por un tema personal. Y yo no creo que sea el tema. Yo creo que estos dos se llevan bien a nivel personal. También es cierto de que Mbappé es una persona muy complicada y al final, bueno, ahí lo tienes, ¿no? Sin embargo, yo no creo que sea un tema personal, creo que es un tema futbolístico porque son dos jugadores que buscan hacer exactamente lo mismo.